Voy a hablarte de las fases y las actitudes que tienes que tener en cada fase de una tarea o de un proyecto en general. Las fases son muy sencillas, pero las actitudes es muy importante que te des cuenta que no son las mismas en cada una de las fases de una tarea. Y esto vale tanto para una tarea sencilla, una acción sencilla, como para un proyecto, que es un conjunto de muchas tareas que puedas estar haciendo tú o con tu equipo. ¿Cuáles son las tres fases de una tarea? Bueno, esto es muy sencillo. Las fases de lanzar la tarea, desarrollar la tarea y la última fase, que es la fase de aterrizar la tarea. Esa tarea en la que ya le pones el lazo a tu proyecto, a tu tarea, y se lo entregas al cliente o se lo entregas a otro equipo dentro de tu organización que tiene que seguir haciendo la siguiente fase de esa tarea. Y es fundamental que te haga esta primera pregunta. ¿Cuál de esas tres fases crees que es la más importante? ¿La fase de lanzamiento, la fase de desarrollo o la fase de aterrizaje? Y además, ¿qué actitud crees que tienes que tener en cada una de esas fases? Porque al final pensamos que tenemos que gestionar de igual manera en todas las fases de un proyecto y ni es igual la actitud primordial que tienes que tener, ni es igual la motivación que tienes que darle a tu equipo en cada una de las fases. Vamos a empezar con cuál es la fase más importante. Ya sabes, tenemos la fase de lanzamiento, la fase de desarrollo y la fase de aterrizaje. Una cosa, antes de que nos metamos en las actitudes, en cuál es la fase más importante, te voy a dejar pensando que hay una cuarta fase que no te he dicho de las fases de una tarea. Y es una fase súper importante que tienes que hacer cada vez que vas a abordar una tarea y dentro del desarrollo de la tarea es fundamental que cumplas también con esta fase. Así que te dejo ahí pensando cuál puede ser esta cuarta fase de una tarea. Vamos a ver cuál es la fase más importante. Es la fase de desarrollo, es la fase en la que lanzas la idea, en la que se la propones a tu equipo, le cuentas por qué es importante hacerla, dices cuáles son los objetivos de la tarea y la lanzas. O es la fase de desarrollo, que es la fase en la que haces el grueso del trabajo de la tarea, en la que estás controlando todo lo que vas haciendo tú, lo que va haciendo tu equipo, vas teniendo reuniones de seguimiento, vas viendo si se cumplen los plazos o no. O es la fase de aterrizaje, que es la fase en la que acabas la tarea, la rematas, le pones el lazo, como te decía, y se lo entregas a tu cliente o a la siguiente unidad, al siguiente equipo, a la siguiente persona en la línea de desarrollo de esa tarea desde que se empieza hasta que se acaba. Puede haber varios equipos implicados en una tarea desde el comienzo hasta el final, tú puedes ser un equipo intermedio, has desarrollado la tarea, la has terminado y se la entregas al siguiente equipo. Así que en esa fase de aterrizaje tienes que dar tus resultados, tienes que cumplir tus objetivos, cumplir tu plazo o no cumplir tu plazo, si te has retrasado, y al final se lo pasas al siguiente eslabón en la cadena. ¿Cuál de esas tres fases crees que es la más importante? ¿La fase de lanzamiento, la fase de desarrollo o la fase de aterrizaje? Bueno, pues sin duda la fase más importante es la fase de aterrizaje. ¿Por qué? Fíjate, siempre comento el caso de Jeff Sutherland. Jeff Sutherland es uno de los padres de las metodologías ágiles, en concreto de la metodología Scrum, de gestión de proyectos. Y Jeff Sutherland, que es consultor para empresas del sector electrónico, del sector banca, de innumerables sectores, trabajando sobre todo en cómo gestionar tu proyecto, cómo gestionar a tu equipo para que cumpla los plazos de un proyecto de una manera no lineal, no escalonada, no usando un Gantt como siempre, sino siguiendo los principios de las metodologías ágiles, en concreto de su metodología, la metodología Scrum. Pues Jeff Sutherland es un consultor de gestión del tiempo, sí, pero antes de esto fue piloto del ejército americano y fue piloto de combate del ejército americano y en concreto sus misiones eran estar con su avión en el portaaviones, ver qué misión le tocaba en un día en particular, despegar, hacer la misión y volver al portaaviones. Que puedes ver un paralelismo con las fases de la tarea. Puedes ver el despegar, el desarrollar la misión y el volver, el aterrizar, nunca mejor dicho, en el portaaviones de vuelta. Bueno, pues Jeff Sutherland siempre dice que la fase más importante de una tarea, y te traigo su ejemplo porque es muy visual, es la fase de aterrizar la tarea. ¿Por qué? Pues porque es muy importante el desarrollo de la misión, efectivamente, lo que vayas a hacer. Si vas a explorar, si vas a tristemente bombardear, si vas a hacer cualquier misión que tengas que hacer, en ese caso, en el ejemplo del piloto de combate, pero es todavía más importante volver al barco para empezar la misión al día siguiente, para estar disponible otra vez al día siguiente cuando te encomienden la siguiente misión. Bueno, esto es el ejemplo bélico, si quieres, militar del avión de combate de Jeff Sutherland. Pero aterrizándolo en tus tareas de cada día, en tus proyectos, ¿no te ha pasado muchas veces que llegas a esa fase final cuando ya estás a punto de entregar o te quedan los últimos días para entregar tu tarea y sientes que te queda muy poco por hacer, que ya los últimos flecos son lo que te queda por rematar, pero cuando te quedan 2 días, 3 días para entregar la tarea, empiezas a ver que esos flecos son más grandes de lo que parecía, te llevan más tiempo, te consumen mucha más energía a ti y a tu equipo y al final vas deprisa y corriendo
apagando fuegos los últimos días para intentar cumplir el plazo y en la mayoría de los casos no lo cumples. Por eso, la fase de aterrizaje es la más importante. Es la fase de tu tarea que ve el cliente. Es la fase de tu tarea que demuestra los resultados que tienes al final. De poco vale que hayas hecho un esfuerzo tremendo, que hayas trabajado muchísimo, que le hayas dedicado muchas horas durante todo el desarrollo de la tarea al trabajo, si al final no le pones el lazo de la mejor manera posible. Si al final el producto que ve el cliente, el servicio que recibe el cliente, no es el mejor posible. Y hoy en día no vale con ser muy bueno, hay que ser genial. Yo siempre digo que no vale con hacer muchas tareas muy bien, hay que hacer unas pocas tareas porque no te da tiempo a más, pero genial, porque eso es lo que te va a permitir destacar de la competencia, lo que te va a permitir, como dice Grant Cardone, el experto en gestión comercial y ventas, que te olvides de la competencia, porque él dice, no compitas, domina. Bueno, pues para conseguir esto, que parece una frase muy de marketing, muy de ventas, nunca mejor dicho, para hacerlo realidad en tu negocio, al final lo que tienes que hacer es conseguir hacer muy pocas tareas, pero genial, mucho mejor de lo que las haces ahora mismo. Por eso la fase de aterrizaje es crítica, para que des ese mejor resultado. Muchas veces estás con esa actitud perfeccionista, ¿a que sí?, de intentar hacer las tareas lo mejor posible, los proyectos lo mejor posible, y al final eso lo que te lleva es a intentar iterar, darle vueltas al proyecto hasta que lo haces y un poquito mejor, y un poquito mejor, y un poco mejor, pero al final no acabas de rematar. Estás entretenido, estás enfangado, estás entrampado en la fase de desarrollo de la tarea, pero no consigues pasar a esa fase de aterrizaje. Y esa fase de aterrizaje es fundamental, porque es la que va a dar el resultado. Como te decía, es la que ve el cliente, es la que va a ver el cliente y es de la que depende que tu resultado, la percepción de tu resultado sea bueno o sea malo. Es de la que depende que cumplas el plazo o no y cumplas los objetivos finales o no. Así que no te concentres por tener esa primera versión 1.0 perfecta. Concéntrate por tener cuanto antes una versión 1.0 de tu tarea terminada, para luego tener tiempo, tener margen, tener colchón, un concepto fundamental que trabajo en todas mis formaciones, el concepto de margen, para poder ir mejorando esa versión y entregarle una versión no muy buena y no tarde, sino genial y en plazo a tu cliente. Así que por eso la fase de aterrizaje es la fase crítica, la fase más importante, la fase que solemos planificar peor, la fase que solemos prever peor y por eso no cumplimos el plazo o no cumplimos con la tarea como nos gustaría. Bueno, pues esa es la fase más importante. Y ahora, ¿qué actitudes tienes que tener en cada una de las fases de gestión de un proyecto? Bueno, pues las actitudes es clave que tengas, como te decía antes, la mentalidad de que son diferentes en cada una de las partes de una tarea. Efectivamente, todas las actitudes que vamos a comentar son importantes durante todo el desarrollo del proyecto, pero tienes que acentuar más una actitud u otra en cada una de estas tres fases de la tarea. Y acuérdate, como te decía al principio, que hay una cuarta fase que de momento no te voy a desvelar hasta el final del vídeo, a ver si sabes cuál es. Bueno, pues la primera fase es la fase de desarrollo, la primera fase es la fase de lanzamiento, luego el desarrollo y luego el aterrizaje. Vamos a ver cuál es la actitud fundamental en la fase de lanzamiento, cuando estás proponiendo la tarea, cuando estás explicando por qué es importante, por qué es relevante para tu organización, cuando estás con el equipo y estás en esa primera reunión en la que ellos no saben nada de la tarea y les explicas en qué consiste, cuáles son los objetivos, qué es lo que quieres conseguir, por qué es importante que se impliquen al máximo y por qué es importante que den lo mejor de ellos para, como te decía antes, ser geniales, no ser muy buenos. Bueno, pues en esa fase de lanzamiento, la actitud fundamental que tienes que tener es la actitud del emprendedor, la actitud emprendedora, la actitud de lanzar, de motivar, de emocionar, de apasionar con tu mensaje, con la explicación de por qué esa tarea es tan importante y es tan importante ahora, cuando seguro que tu equipo tiene otras muchas tareas que hacer. Pues en cada tarea importante verdaderamente para tu empresa, para tu organización, esa primera fase es en la que tienes que emocionar, en la que tienes que motivar, apasionar a la gente. Pero también tienes que aterrizar en los objetivos concretos, en los plazos, en el impacto que va a tener en resultados en tu organización. Es una fase en la que tienes que emocionar, motivar, pero también visualizar qué es lo que quieres conseguir. Aterrizar sobre cuál es el resultado concreto que quieres conseguir y también introducir un factor de reto, de desafío, de poner unos objetivos verdaderamente ambiciosos para motivar a tu equipo para conseguirlos. Todos al final queremos hacer nuestro trabajo mucho mejor y esto es como cuando eres pequeño y estás montando en monopatín, montando en patines, montando en bicicleta. Seguro que cuando tus compañeros hacen un truco, un movimiento, un juego, un salto especial con el monopatín, con la bicicleta, con los patines, tú también quieres hacerlo. Quieres ser mejor cada día, quieres demostrar que puedes hacer ese salto, que puedes hacer esa pirueta, que puedes hacer ese giro de 360 grados. Al final todos los profesionales, la inmensa mayoría de la gente de tus equipos va a querer hacer su trabajo muy bien y demostrar a ellos mismos, demostrarse a ellos mismos y demostrarle al resto del equipo que son capaces de hacer las cosas geniales. Pero tú tienes que darles pie para retarles, para ponerles objetivos ambiciosos, para desafiarles, para dejarles el espacio
para que den lo mejor de sí mismos y para introducir en ellos esa pasión, esa motivación por conseguir ese objetivo grande que tienes de cumplir esa tarea y esa tarea en concreto. Así que esa es la actitud fundamental en la fase de lanzamiento. ¿Y qué pasa con la fase de desarrollo, la segunda fase de una tarea? Bueno, pues en la fase de desarrollo es fundamental algo que solemos olvidar, sobre todo si eres muy emprendedor, si eres muy bueno lanzando ideas, pero no eres tan bueno aterrizándolas, te va a fallar esta actitud seguramente y es algo que le pasa a la mayoría de los emprendedores y por extensión a la mayoría de los jefes, a la mayoría de los profesionales que están dirigiendo equipos y que no saben hacerlo de la mejor manera, de la manera más eficiente y de la manera más efectiva posible. Y es la actitud. Antes de decirte la actitud, te la voy a resumir con una frase que cuento en mis formaciones y que le encanta a mis alumnos. A ver si sabes cuál es la actitud que va derivada de esta frase. Y la frase es la siguiente. Lo que no son cuentas son cuentos. Lo que no son cuentas son cuentos. ¿Qué cuentos te cuentas? ¿Qué excusas te pones para no cumplir los plazos o para no hacer las tareas, todo lo genial que puedes llegar a hacerla? ¿Sabes cuál es la clave de una de las mayores empresas, de las empresas que ha tenido un crecimiento vertiginoso en estos últimos años, que es la empresa Zara, la empresa de moda, la empresa de ropa que seguro que conoces, seguro que en tu ciudad hay una tienda Zara en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, de hecho en muchos de los sitios más emblemáticos, porque habrá más de una Zara a poco grande que sea la ciudad en la que vivas. Bueno, pues Zara, esta empresa de moda de origen gallego en el norte de España, que pertenece al grupo industrial Inditex, su CEO, su director general Pablo Isla, que ha sido nombrado el mejor director general, el mejor CEO del mundo recientemente, él siempre comenta que Zara tiene una clave. Ya sabes que Zara es una empresa que siempre tiene moda que cambia muy dinámicamente, tiene siempre prendas que están a la última, es capaz de gestionar su logística de una manera muy ágil para llegar con la ropa mucho más rápido que sus competidores, tiene un ciclo de muy pocas semanas frente a sus competidores que lo tienen de varios meses. Bueno, pues al final todo esto son factores importantes y claves importantes del éxito de Zara. Pero ¿cuál es el factor fundamental, según Pablo Isla, según su director general, para que Zara haya tenido este crecimiento vertiginoso que prácticamente cada año está abriendo cada día una tienda? Al día, una tienda nueva en alguna ciudad del mundo. Este es el ritmo que ha venido teniendo Zara en estos últimos años. Bueno, pues Pablo Isla dice que la clave fundamental de Zara son los datos. Los datos. En una empresa de moda, la clave no es la logística, no es el diseño de moda, no es las tiendas, no es la ubicación de las tiendas, aunque también, porque es un potente negocio inmobiliario, son los datos. Cuando estuve visitando la central de Zara en Arteixo hace unos meses, es una central impresionante y me llamaron la atención dos cosas. Una de ellas, el centro de proceso de datos, el centro donde tienen todos los ordenadores con los que gestionan todos los datos de las cientos y miles de tiendas que tiene Zara desperdigadas por todo el mundo. Es un centro de proceso de datos que en su nivel de redundancia y en su nivel de seguridad está al nivel de los centros de proceso de datos de algunos de los ejércitos más potentes del mundo. Así que una empresa de moda con un CPD igual de potente que muchos ejércitos del mundo, que muchos militares. Bueno, pues ¿cómo es esto? Porque Zara le da una importancia crítica a los datos. Y ahora vamos a ver qué es esto de los datos en concreto y cómo puedes aplicarlo a tu empresa. Y la segunda cosa que me llamó la atención cuando estuve viendo las instalaciones de Zara, en la planta central tienen una mesa larguísima, enorme, inmensa, donde están sentados muchas personas, son los country managers, los gestores, los jefes de país, que están en contacto diario con cada una de las tiendas de sus países para ver cuáles son las tendencias, cuáles son las críticas de los clientes, cuáles son los comentarios, las sugerencias, todos los problemas que haya tenido cada tienda día a día. Bueno, pues en esta zona la mesa llegaba hasta una parte de la planta y quedaba una parte diáfana, una parte vacía de la planta de ese edificio todavía por llenar. Y parecía extraño porque todo estaba cuidado al milímetro, el resto de las instalaciones eran muy bonitas, pero en esa zona y en varias de las plantas vi lo mismo. Había una zona que después de todo lo cuidado, todas las mesas ordenadas, la gente trabajando, con todo el bullicio del día a día de Zara, el resto estaba vacío, diáfano. Y pensé, bueno, qué extraño. Hablé con la persona que estaba acompañándome en la visita y le dije, bueno, ¿y esto? Qué raro que teniendo el resto de la oficina tan organizada tengáis estos espacios tan amplios. Ingenuo de mí. Dijo, bueno, es que ese espacio es el que tenemos previsto para el crecimiento de plantilla del año que viene. El crecimiento de Zara es
tan fuerte, ha tenido momentos y ha tenido años en los que el crecimiento de plantilla estaba por encima del 10%. Si tienes una plantilla de 1000 personas, al año siguiente ya tienes 1100 personas y así continuamente, que necesitaban todo ese espacio para el crecimiento de los siguientes años, para no quedar con unas oficinas que no se le quedaran pequeñas en pocos años. Impresionante. Bueno, pues todo esto para decirte lo importante que son los datos. Y recuerda que estábamos viendo cuál era la actitud más importante de esa segunda fase, de la fase de desarrollo de una tarea o de un proyecto. Te lo resumía con esta frase: lo que no son cuentas son cuentos. Y ahora te digo, ¿y cuál crees que es la actitud fundamental? Pues la actitud fundamental en esa fase es la actitud del control, de la medida, del rigor con los datos. En la primera fase has lanzado la tarea, has motivado a tu equipo, les has contado lo maravillosa que es la tarea, lo importante que es la tarea, todo lo que tienen que hacer para conseguirla, los objetivos que has puesto. En la segunda fase hay que conseguir esos objetivos. Así que tienes que aterrizar los objetivos en objetivos menores, más a corto plazo. Tienes que dividir el plazo general de la tarea o del proyecto en plazos más cortos, teniendo margen en cada uno para asegurarte que cumples cada plazo intermedio y que sí o sí cumples en cada tarea el plazo final. Y para eso tienes que tener indicadores. Seguro que estás familiarizado quizá con los KPIs, los Key Performance Indicators, los indicadores claves de desempeño que se utilizan en muchas empresas grandes, multinacionales, el sector de automoción, el sector de aeronáutica, cualquier sector en el que estés seguro que tiene KPIs, tiene indicadores para medir el desempeño de cada trabajador, de cada equipo dentro de la organización. Bueno, pues yo hablo de los KTIs, los Key Time Indicators o los Key Team Indicators, los indicadores claves de gestión del tiempo y de gestión de equipos. Al final, sean los KPIs, sean los KTIs, el nombre es lo de menos, son indicadores para ver cómo vas avanzando en tu tarea. Tienes que tener los objetivos divididos en pequeños objetivos, cada uno de ellos cuantificado en plazo y en cantidad. Por ejemplo, número de ventas, número de nuevos clientes que quieres conseguir por semana, número de llamadas comerciales que quieres hacer, número de reuniones comerciales que quieres tener, número de informes que quieres hacer, número de ofertas, lo que sea, número de zapatos que quieres fabricar, da igual el sector que tengas, pero al final tienes que tener tu objetivo dividido en objetivos pequeños, cuantificado. Tu equipo tiene que ser consciente de ello y eso es lo que te va a permitir durante esta fase hacer el seguimiento de si vas bien, vas de acuerdo al objetivo, vas por encima o vas por debajo. Es fundamental que tengas indicadores. Y esto que es tan de sentido común, párate a pensar si lo haces en tu empresa, en tu compañía, en tu trabajo, si tus jefes lo hacen contigo, si tú eres jefe de equipo, si tú lo haces en tu equipo. Y si lo haces al máximo. No se trata de tener muchísimos indicadores. En mis formaciones trabajo en un método súper sencillo que está basado en lo que aprendí en Fórmula 1 para cómo determinar cuáles son los indicadores mínimos, el mínimo conjunto de indicadores, cuantos menos mejor, si son suficientemente buenos, el mínimo conjunto de indicadores que tienes que tener para saber si tu tarea está yendo bien o está yendo mal. Así que en esta fase es fundamental y es una actitud que nos solemos olvidar de ella, porque al final es la actitud del gestor, pero no es la actitud habitual que nos gusta tener si somos emprendedores y es una actitud que al final depende de hacer tareas que muchas veces son aburridas y por eso es una actitud que no nos suele gustar. Nos suele dar dentera, nos suele dar repelús el dedicarnos a tareas de medir y es fundamental tener un tiempo a la semana para medir, para ver cómo van los indicadores, para ver cómo va tu equipo. Tu equipo tiene que saber cuáles son los indicadores con los que le vas a medir, con los que les vas a medir, con los que le vas a premiar su actitud, si les vas a dar un incentivo económico, si les vas a dar cualquier otro tipo de gratificación. Al final ellos tienen que saber si van bien, van de acuerdo al objetivo o van mal. Esta es la fase fundamental y la actitud fundamental que tienes que tener en una tarea. Es una fase fundamental, no es la más importante, porque ya hemos dicho que la más importante es la tercera fase, la fase de aterrizaje, que es a la que vamos a pasar ahora. En esta fase de aterrizaje, te recuerdo, es en la que tienes que ponerle el lazo a tu tarea. Es en la que ya tienes que cerrar los informes, cerrar la fabricación del producto, las últimas inspecciones de calidad, si es un prototipo que vas a entregar a tu cliente, las últimas revisiones, si es un servicio, sobre lo que le vas a entregar a tu cliente o sobre cómo ha ido el servicio, si se lo has estado dando a lo largo del desarrollo de la tarea. Bueno, pues toda esta fase es una fase fundamental para que entregues bien el regalo. Imagínate que te dan un regalo por tu cumpleaños, piensa cuál es el regalo que te gustaría recibir, imagínate que es un objeto de electrónica, por ejemplo, y que te lo dan tal cual, que es el último modelo de móvil y te lo dejan encima de la mesa tal cual, sin envolver, sin empaquetar, sin poner un lazo, sin una tarjeta. Efectivamente, el móvil puede ser el que tú querías, pero la impresión es otra totalmente diferente. ¿Cuántas veces ni siquiera damos el móvil terminado y ensamblado? Imagínate que te dan el último modelo de iPhone, el último modelo del móvil que te guste y te lo dan desensamblado por piezas con la cámara por un lado, los chips por otro, las carcasas de plástico y la pantalla por otro.
Al final es el móvil que querías, solo tienes que montarlo o llevarlo a algún taller para que te lo monten. Pero, ¿qué sensación te da cuando recibes un regalo así? Bueno, pues lo mismo es cuando tu cliente recibe una tarea sin ese broche de oro, sin esa perla final, sin la guinda del pastel que le pones cuando has tenido el margen suficiente como para acabar bien la tarea. Y por eso, en esta fase, ¿cuál crees que es la actitud más importante? La actitud más importante en la fase de aterrizaje, que te recuerdo es la fase más importante de una tarea, es la actitud de la asertividad. La asertividad para mí es una actitud fundamental que tienes que tener como empresario, como líder de equipo, como jefe, como responsable, si trabajas como independiente o como autónomo, también para ti, porque la asertividad al final es lo que te va a asegurar que das el mejor resultado posible en esa última fase de las tareas, que es la más importante de las tareas, donde el cliente va a ver el resultado que le entregas al final y donde vas a brillar de verdad. Es la fase que ve el cliente. Así que esa es la fase en la que te tienes que centrar de verdad. ¿Y qué es la asertividad? Porque la asertividad a lo mejor te imaginas que es pues un líder autoritario imponiendo los plazos, imponiendo esa velocidad, esa marcha adicional al final a todo su equipo, poniendo un nivel de estrés tremendo, de tensión tremenda en su equipo, en las últimas reuniones, regañando a diestro y siniestro, gritando. Eso no es la asertividad. La asertividad no depende de lo alto que hables o de si gritas más o si gritas menos. La asertividad es tener claridad en lo que dices y saber decirlo en el momento adecuado. Esos son los dos ingredientes de la asertividad. Y la asertividad es fundamental en tu esfera de responsabilidad, si eres responsable de todo el equipo, de tu trabajo solo, de un número de personas, es fundamental que seas asertivo en esa fase final, porque tienes que ser claro en los plazos, claro en lo que queda por hacer, decirlo en el momento adecuado, porque es una fase en la que puede haber un nivel mayor de tensión, y conseguir que se cierre la tarea en el plazo adecuado y con la calidad que tú quieres, que no vale con que sea muy buena, tiene que ser genial, acuérdate. Así que esta es la fase fundamental y esta es la actitud fundamental de esa fase, la asertividad. Te recuerdo, de las tres fases de una tarea, de la fase de lanzamiento, de la fase de desarrollo y de la fase de cierre, de la fase de aterrizaje, hemos visto las actitudes fundamentales. Por supuesto, todas las actitudes son importantes en todas las fases, pero estas son en las que debes hacer hincapié en cada una de las fases. Y son, en la fase de lanzamiento, la actitud emprendedora de motivar, de apasionar, de hacer que tu equipo vea contigo lo que quieres conseguir y aterrizarlo sobre el terreno. En la fase de desarrollo, ser controlador, no controlador en el mal sentido, sino ser riguroso, tener un tiempo a la semana para medir, para ver cómo vas, que cada persona tenga claros sus objetivos cuantificados en el tiempo, un objetivo dividido en pequeños objetivos para ver a lo largo del proyecto si vas mejor, vas a la par con lo previsto o vas peor de lo previsto. Y la última fase de una tarea, la fase de asertividad, la fase en la que es tan importante, la fase de aterrizaje en la que es tan importante la asertividad. Es crítico ser asertivo en esa fase para conseguir cerrar, para conseguir parar en el momento adecuado, para no seguir iterando por ser más perfeccionista, por intentar hacer la tarea un poquito mejor y al final no llegar a tiempo y no tenerla para entregar. La peor tarea es la que no se entrega, así que recuerda, cuanto antes tengas un prototipo, una versión 1.0 de la tarea mejor, luego deja margen y tendrás tiempo para tener la versión 2.0, la 3 y la 4. En todos los proyectos, cuando he aplicado esto en mis equipos, con mis clientes, cuando mis clientes lo han aplicado, al final lo que me dicen siempre es, Isaac, la versión final que obtuve, haciéndolo de esta manera como tú me dices, primero la versión 1.0 lo más rápido posible, la primera versión de la tarea terminada y luego con margen para mejorar, así he obtenido una tarea muchísimo mejor de la que hubiera hecho intentando ser perfeccionista y entregarla lo mejor posible en la primera versión. Así que sin duda estas son las tres fases de una tarea, muy sencillas, pero sobre todo las tres actitudes clave que tienes que tener en una tarea. Y ojo, me quedaba una cuarta fase de la tarea que te preguntaba al principio de este vídeo para ver si sabías cuál era la fase que nos queda, cuál es la fase de la tarea que no he comentado. Hemos visto la fase de lanzamiento, desarrollo y finalización y aterrizaje. ¿Y cuál es la fase que nos queda? Pues la fase que nos queda de la tarea es la fase preliminar a la tarea, es la fase anterior a cada tarea. Y es una fase en la que tienes que ver si de verdad haces o no haces esa tarea, o si la haces en este momento. Quizá hayas oído hablar del concepto de importancia y urgencia. Eso es un concepto que introdujo Stephen Covey, el autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, hace unas décadas. Y eso estaba muy bien a finales del siglo XX. Pero hoy en día la gestión por importancia y urgencia ya no vale, porque eso lo único que hace es, del número de tareas que tienes, ordenarlas, pero no te dice cuáles puedes no hacer. Y hoy es crítico saber qué tareas puedes no hacer y centrarte
en unas pocas tareas estratégicamente elegidas para hacerlas genial. Y el resto las harás más adelante o quizá no sean más importantes y dentro de un tiempo te des cuenta que no tenías que hacerlas. Pero la sociedad nos enseña a hacer demasiadas cosas, a estar siempre activo y eso no es ser productivo. No hay nada más diferente de ser productivo que estar siempre necesariamente activo y haciendo un montón de cosas. A veces hay que estar pensando en qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, porque hoy en día no tenemos tiempo para hacer todas las tareas. Y si le dedicas 12, 15, 18 horas al día a trabajar, todavía vas a tener más tareas, así que esa no es la estrategia. Lo difícil es seleccionar cuáles son las tareas que van a tener un mayor impacto en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tus ventas, en tus resultados. Por eso es tan importante no ver si una tarea es importante o urgente, sino ver si una tarea es relevante, que es durante cuánto tiempo va a tener impacto en tus resultados. ¿Qué orden de magnitud, qué potencia, qué fuerza, qué impacto va a tener en los resultados que son importantes para ti? No se trata de ver si es importante y urgente, porque si analizas así, seguro que todas las tareas de tu lista o la mayoría son importantes y son urgentes. Eso no vale. Necesitas ver cuáles son las tareas relevantes, las que están un peldaño por encima. Si tuvieras que elegir 3 de toda tu lista, ¿cuáles serían? Bueno, pues esa es la manera de empezar a ver cuáles son las tareas relevantes. Por eso es el diagnóstico, esa es la pregunta que te tienes que hacer antes de empezar cualquier tarea. Esa es la fase previa a una tarea antes de las fases de lanzamiento, desarrollo y aterrizaje. Bueno, pues hasta aquí las 3 fases de una tarea, las 4 fases de una tarea y las actitudes que tienes que tener en cada una. Piensa ahora mismo en si realmente tienes estas actitudes en cada una de las fases de una tarea, cuál es la que más tienes que trabajar y céntrate en hacerla tuya. Céntrate en concentrarte más cuando estés en esa fase de la tarea. Y recuerda, también la motivación tiene que cambiar a lo largo de un proyecto. No es la misma manera en la que vas a motivar a la gente al principio de la tarea, durante la tarea, que al final de la tarea. En este vídeo me quería centrar sobre todo en las actitudes. Ya dedicaré otros vídeos a las técnicas de motivación que trabajo en mis formaciones para cada fase de la tarea, pero de momento sí quería hacerte reflexionar que esto de la motivación también cambia a lo largo de la tarea, igual que las actitudes. De momento, céntrate en ver cuáles son las actitudes que más tienes que trabajar en cada una de las fases y cuál es la que hoy no estás trabajando.